Vivimos tiempos en que la humanidad clama en silencio. El dolor toca a cada nación, la incertidumbre gobierna las noticias y la angustia se refleja en millones de corazones. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de tanto caos? ¿Por qué permite que la guerra, la enfermedad y la injusticia se multipliquen? La respuesta no es sencilla, pero la Escritura nos muestra que nada de esto es casualidad y que cada lágrima derramada tiene un propósito eterno. El libro del Apocalipsis abre con una promesa que no podemos pasar por alto. En Apocalipsis 1:3 leemos: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estas palabras son más que una introducción, son una declaración de urgencia y esperanza. El tiempo está cerca y en medio de la confusión mundial, el pueblo de Dios tiene el privilegio de escuchar, guardar y vivir lo revelado. La angustia que se respira hoy es la misma que ha acompañado a generaciones pasadas, pero con una intensidad creciente. Salmos 46, 1-2 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta promesa nos asegura que, aunque el mundo tiemble, el refugio del creyente permanece firme en la presencia del Altísimo. El profeta Isaías también levantó su voz en medio del dolor de su pueblo. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta declaración divina encontramos la base de nuestra oración en tiempos difíciles. No estamos solos, Dios mismo promete sostenernos. Cuando Jesús habló del futuro, dejó claro que el dolor sería inevitable, pero también temporal. En Mateo 24, 6-8 advirtió: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lo que vemos en nuestro tiempo no es sorpresa para la fe, sino cumplimiento de la palabra profética. El apóstol Pablo, en medio de sus propias pruebas, nos dejó una declaración de esperanza en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta perspectiva transforma nuestra manera de enfrentar la vida. El sufrimiento no es lo último que veremos. La gloria venidera es el desenlace asegurado por Dios. Querido oyente, esta introducción no es solo un repaso de textos bíblicos, sino un llamado urgente a mirar el dolor con otros ojos. Lo que atraviesas hoy no define tu futuro. Lo que hoy padeces no dicta tu destino eterno. La palabra revela que la oración es nuestra arma, nuestro refugio y nuestro puente con la eternidad. Cuando la humanidad se quiebra, la oración levanta. Cuando todo parece perdido, la oración abre camino. Cuando las fuerzas se agotan, la oración nos conecta con la fortaleza del cielo. Hoy iniciaremos un recorrido profundo que nos llevará a comprender que el dolor de la humanidad ya estaba escrito en la profecía, que nuestras lágrimas no son ignoradas y que el clamor del justo siempre llega al trono de Dios. El Apocalipsis no es un libro de terror, es un mensaje de preparación y esperanza. Y esta charla es una invitación a levantar tu voz en oración, a buscar ayuda en Dios en los momentos más difíciles y a confiar en que Él jamás abandona a los suyos. Prepárate, porque cada bloque de este mensaje será una respuesta a tus preguntas, un bálsamo para tu dolor y un recordatorio de que, aunque el mundo tiemble, la victoria eterna está asegurada. El dolor de la humanidad anunciado en Apocalipsis. El Apocalipsis nos abre una ventana a las realidades espirituales y proféticas que marcan la historia humana. En él encontramos la descripción de dolores colectivos que parecen reflejar exactamente lo que vemos hoy. En Apocalipsis 6:1-8 se nos presenta la visión de los 4 jinetes, cada uno trayendo consigo una manifestación del sufrimiento humano. El primero aparece sobre un caballo blanco, con un arco y una corona, avanzando como conquistador.
El segundo, sobre un caballo bermejo, recibe poder para quitar la paz de la tierra. El tercero monta un caballo negro y sostiene una balanza, símbolo de escasez y hambre. Finalmente, el cuarto jinete cabalga un caballo amarillo y se le da potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y bestias. Este cuadro profético no es solo una visión del futuro, sino también una radiografía de lo que la humanidad ha experimentado y continúa experimentando. Guerras que despojan a pueblos enteros, violencia que quiebra familias, crisis económicas que dejan a millones sin pan, y enfermedades que arrasan vidas como un jinete invisible. Lo que Juan vio en el Apocalipsis es la confirmación de que el sufrimiento humano no es ajeno al plan profético de Dios. Está escrito para recordarnos que debemos volver a Él en clamor constante. Pero en medio de estos dolores, la Biblia también nos ofrece consuelo y esperanza. Salmos 34, 17 a 18 nos dice: Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Aquí encontramos una verdad que equilibra la visión de Apocalipsis. Aunque el mundo tiemble bajo los jinetes, la voz del justo nunca se pierde en el vacío, porque Dios la escucha y responde. El profeta Jeremías experimentó en carne propia la devastación de su pueblo, y en medio de su lamento nos dejó palabras de esperanza en Lamentaciones 3:22 a 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En momentos cuando todo parece derrumbarse, la fidelidad de Dios se levanta como un faro que nos recuerda que el dolor no es el final, sino parte de un proceso que nos lleva a depender más de Él. Jesús mismo anticipó que sus seguidores enfrentarían pruebas y tribulaciones. En Juan 16:33 declaró: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí se nos revela el secreto para soportar el dolor. No se trata de evitar la aflicción, sino de vivirla con la certeza de que Cristo ya la venció. Esta promesa transforma el sufrimiento en una oportunidad para aferrarnos más fuerte a la victoria de la cruz. Querido oyente, lo que estamos viendo hoy en el mundo no es sorpresa para Dios. Guerras que no cesan, pandemias que paralizan, hambre que golpea a millones, corazones desgarrados por la violencia y la traición. Todo esto ya estaba anunciado, no para llenarnos de temor, sino para despertarnos a buscar refugio en la presencia de Dios. El dolor de la humanidad es real, pero aún más real es la misericordia de aquel que escucha el clamor de los justos. En este bloque hemos visto que la profecía no es un cuento, sino una guía. El dolor que presenciamos confirma que la palabra es verdad, pero también nos muestra que, en medio de todo, la oración es nuestra línea directa con el cielo. Cuando clamamos, Dios responde. Cuando caemos, Él nos levanta. Cuando sentimos que ya no podemos más, su fidelidad nos sostiene. La oración como refugio en tiempos de crisis. En medio del caos y el dolor, la oración se levanta como un refugio seguro. El Apocalipsis nos muestra que incluso en el clímax de la historia, cuando los juicios de Dios se derraman sobre la tierra, las oraciones de los santos no son ignoradas. En Apocalipsis 8:3-4 leemos: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí descubrimos una verdad gloriosa. Nuestras oraciones no se pierden en el aire, sino que son presentadas delante del trono mismo de Dios. La humanidad busca refugio en muchas cosas cuando enfrenta crisis: poder, dinero, alianzas humanas, incluso en la negación de la realidad. Pero nada de eso ofrece verdadera seguridad. El salmista lo entendió cuando escribió en Salmos 91, 1-4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En este pasaje, la oración es vista no como un ritual, sino como un refugio, un lugar seguro en medio de la tormenta. El profeta Isaías nos revela aún más acerca del poder de la oración en tiempos de necesidad. En Isaías 65:24 dice: «Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído». Esta promesa nos muestra que la oración no es un monólogo, sino un diálogo con el Dios que escucha antes, incluso de que abramos nuestros labios. En los momentos más oscuros, cuando sentimos que nadie entiende nuestra carga, Dios ya está atento y listo para responder. El apóstol Pablo también nos exhorta a mantenernos firmes en la oración, no con ansiedad, sino con confianza. En Filipenses 4:6-7 escribe: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquí encontramos la esencia de lo que significa orar en tiempos de crisis. No es simplemente pedir ayuda, sino entregar nuestras cargas y recibir a cambio la paz que no puede ofrecer el mundo. Querido oyente, el mundo actual está lleno de incertidumbre. Las crisis económicas quiebran familias enteras, las enfermedades golpean sin aviso y la violencia parece no tener fin. Pero la palabra nos recuerda que la oración es nuestra torre fuerte, nuestro refugio inquebrantable. Mientras los gobiernos vacilan y los sistemas fallan, el altar de Dios permanece abierto y nuestras oraciones siguen subiendo como incienso fragante delante de Él. Cada vez que te arrodillas y clamas, tu voz atraviesa las nubes, llega al cielo y es presentada en el trono del Altísimo. Cada súplica, cada lágrima y cada palabra es tenida en cuenta. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia el corazón de quien ora. Y en medio del dolor, esa transformación nos convierte en vencedores, porque aprendemos que el verdadero refugio no está en este mundo, sino en la presencia de Dios. Por eso, no dejes que el dolor te silencie. No permitas que la desesperanza te robe la voz. Al contrario, deja que la crisis sea el combustible que impulse tu oración. Cada vez que clamas, el cielo se mueve, los ángeles se levantan y la esperanza se renueva. La oración es el refugio eterno en medio del dolor pasajero. Dios escucha el clamor de su pueblo. El dolor nunca ha sido invisible para Dios. Desde la antigüedad hasta el cumplimiento profético del Apocalipsis, la Escritura nos muestra que el clamor del pueblo de Dios siempre encuentra respuesta en el cielo. En Apocalipsis 7:9-14 se nos presenta una escena gloriosa. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero». Near. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta visión nos enseña algo crucial. El dolor y la tribulación no son eternos, pero el clamor de los redimidos sí lo es. Dios no solo escucha, sino que transforma el sufrimiento en victoria, el lamento en adoración, las lágrimas en vestiduras blancas. El Apocalipsis nos asegura que el final de la historia del creyente no es el dolor, sino la salvación eterna en Cristo. Esta verdad no comenzó en el Apocalipsis, está arraigada en la historia de Israel. En Éxodo 3:7, Dios le dice a Moisés: «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Aquí se revela un Dios cercano, que no ignora la esclavitud ni el sufrimiento, sino que desciende para liberar. El mismo Dios que escuchó el clamor de Israel, sigue escuchando el clamor de su pueblo en cada generación. El salmista también levantó su voz en tiempos de angustia, y en Salmos 121, 1-2 dejó escrito: «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». En medio de la confusión y la desesperanza,
Esta declaración se convierte en un recordatorio eterno de que la ayuda verdadera no viene de los hombres ni de los sistemas del mundo, sino de Dios mismo, el creador del universo. El Nuevo Testamento confirma esta esperanza y la eleva a un nivel más íntimo. Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos que la oración no es solo clamor, es acceso. No es un acto vacío, es entrada directa a la sala del trono celestial, donde la ayuda nunca llega tarde y donde la gracia siempre es suficiente. Querido hermano, la historia del pueblo de Dios está marcada por el clamor y por la respuesta divina. Lo que vemos en Apocalipsis 7 es el cumplimiento final de esa relación. Un pueblo que atravesó tribulación, pero que nunca dejó de clamar, y un Dios que nunca dejó de escuchar. Lo que Israel vivió en Egipto es un espejo de lo que vivimos hoy. Cadenas que parecen inquebrantables, cargas que parecen insostenibles, lágrimas que parecen no tener fin. Pero el Dios que descendió para liberar entonces es el mismo que hoy se mueve para socorrernos. Cuando levantas tus ojos y clamas en oración, no estás hablando al vacío. Estás entrando en la misma dinámica espiritual que movió a Dios a liberar a Israel, a consolar a los salmistas y a sostener a la iglesia en persecución. El clamor del justo nunca queda sin respuesta. Y aunque a veces la respuesta no llega en el momento que deseamos, siempre llega en el tiempo perfecto de Dios. Por eso, no te canses de clamar. No permitas que el dolor silencie tu voz. Al contrario, deja que el sufrimiento se convierta en impulso para buscar más intensamente al Señor. Cada oración es escuchada, cada lágrima es recogida y cada clamor será contestado. El Apocalipsis nos recuerda que el desenlace final será glorioso. Una multitud incontable, vestidos de blanco, clamando y adorando eternamente al Cordero. El consuelo de Dios en medio del sufrimiento. El sufrimiento humano es una realidad innegable, pero también lo es la presencia de Dios en medio de ese dolor. El Apocalipsis nos muestra no solo la crudeza de la tribulación, sino también la victoria que se alcanza a través del sacrificio de Cristo. En Apocalipsis 12, 10 a 11 se nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estas palabras revelan que, aunque el dolor y la persecución sean intensos, el consuelo de Dios se manifiesta en la victoria final. El sufrimiento no destruye al creyente, lo transforma en testigo fiel del poder de la sangre de Cristo. El acusador puede señalar, pero no puede vencer, porque la cruz ya dictó la sentencia definitiva de victoria para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo, que conoció de cerca el dolor, nos da otra perspectiva en 2 Corintios 1, 3 a 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí descubrimos un principio poderoso. El consuelo que recibimos en medio del dolor no es solo para nosotros, sino para que podamos transmitirlo a otros. Dios convierte nuestras heridas en fuentes de esperanza para los demás. El salmista lo expresa con ternura en Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay dolor demasiado profundo que Dios no pueda sanar, ni herida tan escondida que Él no pueda vendar. Este versículo nos recuerda que la obra de Dios no es lejana ni superficial, es íntima, profunda y restauradora. El profeta Isaías confirma esta verdad cuando escribe en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No se nos promete la ausencia de pruebas, pero sí la presencia de Dios en medio de ellas. Esa es la esencia del consuelo divino.
No elimina las dificultades, pero garantiza que nunca las enfrentaremos solos. Querido oyente, el consuelo de Dios no es un simple alivio emocional. Es una fuerza sobrenatural que nos permite soportar lo que humanamente sería insoportable. Mientras el mundo ofrece distracciones pasajeras para evadir el dolor, Dios ofrece su presencia para atravesarlo con dignidad y esperanza. Esa presencia convierte la oscuridad en oportunidad, la derrota en victoria y el sufrimiento en testimonio. Hoy puedes estar enfrentando pérdidas que parecen irreparables, traiciones que desgarran el corazón o enfermedades que debilitan tu cuerpo. Pero el mensaje de la palabra es claro. El consuelo de Dios está disponible para ti. La sangre del Cordero ya venció al enemigo. El Dios de toda consolación camina contigo, y el sanador de corazones quebrantados está obrando en tu vida. El Apocalipsis nos muestra que, aún en medio del conflicto cósmico más intenso, el pueblo de Dios recibe fuerza para vencer. Esa misma fuerza está disponible hoy para ti, porque el mismo Dios que habita en el cielo prometió estar contigo en cada paso de tu camino. No estás solo en tu sufrimiento. Estás acompañado por el Dios que transforma las lágrimas en victoria y el dolor en propósito eterno. La justicia de Dios frente al dolor humano. Uno de los mayores cuestionamientos de la humanidad en medio del sufrimiento es: ¿dónde está la justicia de Dios? Cuando vemos la maldad prosperar, la corrupción multiplicarse y la violencia golpear a inocentes, parece que el dolor no tiene respuesta. Sin embargo, la Escritura nos muestra que la justicia divina no es indiferente ni tardía, se manifiesta en el tiempo perfecto. En Apocalipsis 16, 1-7, se describe un momento de juicio donde las copas de la ira de Dios son derramadas sobre la tierra. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: «Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». Y oí al ángel de las aguas que decía: «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». Esta visión revela que la justicia divina no es caprichosa, sino perfecta y santa. Aunque el hombre no entienda los tiempos, el cielo proclama que los juicios de Dios son rectos y verdaderos. El sabio lo había dicho siglos antes en Eclesiastés 3:17. Dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Esto nos recuerda que, aunque la justicia humana se corrompa, la justicia divina nunca falla. Puede parecer que los impíos tienen la última palabra, pero la eternidad confirma que Dios juzgará con equidad. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no tomar venganza en sus propias manos. En Romanos 12:19 escribe: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Esta instrucción es contracultural, porque la reacción natural del ser humano frente al dolor es exigir justicia inmediata. Pero Pablo nos recuerda que la verdadera justicia no nace de la venganza humana, sino de la soberanía de Dios. El salmista lo expresó de manera poética y esperanzadora en Salmos 37, 39-40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Aquí encontramos la balanza perfecta. Mientras los impíos parecen triunfar momentáneamente, los justos son sostenidos, protegidos y salvados por la mano de Dios. Querido oyente, la justicia divina no siempre se manifiesta en los plazos que deseamos, pero nunca deja de cumplirse. El dolor que hoy soportamos será respondido con la verdad de los juicios de Dios. La injusticia de este mundo no puede opacar la rectitud eterna del Creador. Aunque ahora veamos solo fragmentos, el día llegará cuando todo saldrá a la luz y cada obra será juzgada con perfección. El Apocalipsis nos muestra que la historia humana no termina en caos, sino en justicia. Las copas derramadas son un recordatorio de que Dios no es indiferente al mal y que el sufrimiento de los inocentes no queda sin respuesta. Esa certeza debe traer paz a nuestros corazones.
Aunque no comprendamos los tiempos, podemos confiar en que el juez justo está en control. Por eso, no vivas consumido por la ira, ni desgastado por la sed de venganza. Descansa en la justicia de Dios, que es más alta, más pura y más perfecta que la humana. Él ha prometido vindicar a su pueblo, sostener a los justos y derribar la maldad en su momento preciso. Y esa promesa es suficiente para enfrentar el dolor con esperanza y paciencia, sabiendo que la última palabra no la tiene el sufrimiento, sino el Dios justo que reina por los siglos de los siglos. La esperanza de un pueblo redimido en medio de la narración de juicios, dolores y tribulaciones, el Apocalipsis también nos regala escenas de triunfo y esperanza. Estas imágenes no son ilusorias, sino el recordatorio de que el final de la historia para los que confían en Dios será glorioso. La esperanza no es una emoción pasajera, sino una certeza cimentada en las promesas eternas. En Apocalipsis 19, 6-9, encontramos una de las visiones más sublimes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta escena revela la consumación de la esperanza, la unión eterna entre Cristo y su iglesia. El profeta Isaías ya lo había anticipado siglos antes. En Isaías 25:8 declaró: Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí encontramos el corazón de la esperanza. La muerte, el enemigo más temido, será vencida para siempre, y las lágrimas de dolor darán paso a la alegría eterna. El apóstol Pablo también nos da una visión gloriosa de esa esperanza en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje confirma que la esperanza no es solo espiritual, sino también corporal, porque incluso la muerte física será derrotada cuando los redimidos sean levantados para estar con Cristo para siempre. El salmista también nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra. En Salmos 35 dice: Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esta metáfora nos muestra que el sufrimiento es temporal, mientras que la misericordia de Dios es eterna. El llanto puede durar una temporada, pero la esperanza asegura que la alegría está garantizada. Querido oyente, la esperanza de un pueblo redimido no es un ideal vacío, es una certeza sustentada en la palabra de Dios. El Apocalipsis no termina con escenas de dolor, sino con un pueblo vestido de lino fino, preparado para celebrar eternamente con el Cordero. Isaías nos recuerda que la muerte misma será destruida, y Pablo nos confirma que la resurrección nos unirá a Cristo para siempre. El salmista, con voz poética, nos asegura que el llanto es pasajero, pero la alegría eterna está asegurada. Por eso, aunque el dolor golpee hoy con fuerza, el creyente vive con los ojos puestos en el mañana glorioso. La esperanza no es una ilusión para escapar de la realidad, es la verdad que nos da fuerza para enfrentarla. Cada lágrima derramada será respondida con gozo eterno. Cada herida sufrida será sanada en la presencia del Cordero. Cada noche oscura dará paso a un amanecer radiante en la eternidad. La esperanza es el ancla que sostiene al pueblo de Dios en medio del mar turbulento de la vida. Esa esperanza nos recuerda que no caminamos hacia el vacío, sino hacia un encuentro glorioso con nuestro Salvador. Y esa certeza es suficiente para levantar la cabeza en medio del dolor, sabiendo que el futuro está asegurado en Cristo Jesús. Un cielo nuevo y una tierra nueva. La promesa final de Dios no es simplemente aliviar el dolor presente, sino transformar completamente la realidad de la creación.
El Apocalipsis revela que, después de la tribulación, después de la justicia y después de la victoria, vendrá la renovación total. Es el clímax de la historia, donde el sufrimiento deja de existir y la esperanza se convierte en una eternidad tangible. En Apocalipsis 21, 1-4, Juan escribe: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la culminación de todas las promesas, un lugar donde la muerte no tiene cabida y el dolor es solo un recuerdo borrado por la presencia eterna de Dios. Isaías, mucho antes, había anticipado esta visión. En Isaías 65:17 se declara: Porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta palabra nos enseña que la obra de Dios no es un simple remiendo de lo antiguo, sino una creación completamente nueva, donde ni siquiera recordaremos las angustias del pasado. El dolor que hoy parece insuperable no tendrá espacio en la memoria de la eternidad. El apóstol Pedro confirma esta promesa en 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El énfasis está en la justicia, porque el nuevo orden no solo será libre de dolor, sino también de corrupción, mentira y maldad. La nueva creación será el escenario donde la justicia de Dios reinará sin oposición. Pablo también lo explicó en Romanos 8:21, al señalar que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No solo nosotros seremos transformados, sino toda la creación. El mundo que hoy gime bajo la opresión del pecado será liberado para participar en la gloria de la redención. Querido oyente, esta visión de un cielo nuevo y una tierra nueva no es una fantasía, es la certeza que sostiene a los hijos de Dios en medio de las pruebas. El Apocalipsis no concluye con destrucción, sino con restauración. Isaías nos recuerda que lo antiguo será olvidado. Pedro nos asegura que la justicia será el fundamento de la nueva creación. Y Pablo nos enseña que toda la creación será partícipe de esta libertad gloriosa. El dolor actual, aunque intenso, es temporal. Las lágrimas de hoy serán secadas por la mano misma de Dios. La muerte, que por siglos ha sido el enemigo más temido, será eliminada. El sufrimiento, que parece interminable, será reemplazado por gozo eterno. Esta promesa debe llenar tu corazón de esperanza y motivarte a perseverar, porque lo mejor aún está por venir. La oración en momentos difíciles no solo nos da fortaleza para hoy, sino que nos conecta con esta promesa eterna. Cada súplica, cada lágrima y cada clamor nos recuerda que nuestro destino final no es la desesperanza, sino la gloria de una creación renovada por completo. Por eso, mantente firme. No dejes que la angustia te robe la visión del futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti. Reflexión: el poder de la oración en tiempos difíciles. Llegamos a un punto de esta charla donde es necesario detenernos y reflexionar. Hemos visto cómo el Apocalipsis nos muestra dolores, juicios y victorias, cómo los profetas y apóstoles anticiparon y confirmaron las promesas de Dios. Pero ahora debemos mirar de frente a nuestra realidad. Vivimos tiempos difíciles, y en medio de esta crisis global, personal y espiritual, la oración no es un recurso opcional, sino el arma y refugio más poderoso que tenemos. En Apocalipsis 22:17 leemos una invitación que trasciende el tiempo. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven, y el que oye diga: Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta declaración nos enseña que la oración es diálogo con el cielo. El Espíritu y la Iglesia claman juntos, y la respuesta de Dios es dar agua viva sin costo.
El poder de la oración es que nos conecta con la fuente de vida en medio de un mundo que muere de sed espiritual. El salmista ya lo había expresado en Salmo 50, 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí encontramos un pacto divino. Clamar a Dios en angustia trae liberación, y la liberación produce honra al Señor. No se trata solo de buscar ayuda, sino de reconocer que Dios es digno de ser glorificado por cada respuesta a la oración. El profeta Jeremías nos recuerda que la oración es la llave que abre lo desconocido. En Jeremías 33:3 leemos: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa es contundente. No solo recibimos consuelo en la oración, sino también revelación. Cuando clamamos, Dios no solo nos escucha, también nos muestra lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Jesús mismo nos enseñó acerca del poder de la perseverancia en la oración. En Mateo 7:7-8 declaró: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí el Señor establece una regla universal de fe. Quien pide, recibe. Quien busca, halla. Quien llama, ve puertas abiertas. No se trata de un recurso limitado a tiempos de calma, sino de un principio eterno que se activa especialmente en los momentos de angustia. Querido oyente, el poder de la oración en tiempos difíciles no está en las palabras que usamos, sino en el Dios que escucha. Cada clamor tuyo tiene eco en el cielo. Cada lágrima tuya es registrada por Él. Cada súplica mueve su mano en favor de los que le buscan. La oración transforma la desesperación en paz, la debilidad en fuerza y la incertidumbre en esperanza. Cuando el mundo se tambalea, los hijos de Dios se arrodillan, y ese acto sencillo, muchas veces invisible, tiene consecuencias eternas. La oración no siempre cambia de inmediato lo que está afuera, pero siempre cambia lo que está dentro. Te da la fortaleza para resistir, la fe para esperar y la visión para ver más allá del dolor presente. En este bloque de reflexión, quiero invitarte a no menospreciar el poder de tus oraciones. Aunque te sientas débil, tu voz es fuerte en el cielo. Aunque pienses que nadie te escucha, Dios está atento. Aunque parezca que nada cambia, el proceso de Dios se está cumpliendo. La oración no es un escape, es la conexión que te une a la eternidad. El Apocalipsis termina con una invitación a beber del agua de la vida, y hoy esa invitación está abierta para ti. Clama en tu angustia, busca en tu necesidad, llama en tu dolor, y verás que la fidelidad de Dios nunca falla. Exhortación final: perseverar en la fe. El camino del creyente nunca fue prometido como fácil. Desde el inicio de la historia bíblica hasta las visiones del Apocalipsis, encontramos una constante. El pueblo de Dios atraviesa pruebas, pero la fe se mantiene como la clave para superar cada una de ellas. La exhortación final de este mensaje no es otra que la misma voz que resuena a lo largo de la Escritura. Persevera en la fe, no abandones la esperanza, porque aquel que prometió es fiel. El autor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 10:23: Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estas palabras son un llamado a no retroceder, a no ceder al desánimo ni a la duda. La perseverancia en la fe no se trata de una fuerza humana, sino de confiar en la fidelidad de Dios que cumple cada una de sus promesas. El apóstol Pedro también anima a los creyentes en medio de su sufrimiento. En 1 de Pedro 5:10 declara: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí entendemos que las pruebas no son eternas, sino temporales, que el sufrimiento tiene un propósito formativo y que el resultado final será una fe madura, perfeccionada y fortalecida por el mismo Dios. Santiago, con la sencillez y firmeza que lo caracterizaba, nos da una instrucción práctica en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En tiempos difíciles, la perseverancia no es un acto solitario. Se alimenta de la comunidad de fe,
de la oración compartida y de la intercesión mutua. El poder de la oración se magnifica cuando el cuerpo de Cristo permanece unido. El apóstol Pablo, en Romanos 15:13, eleva una bendición que es también exhortación. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La perseverancia en la fe no se sostiene por disciplina humana, sino por el poder del Espíritu Santo, que llena de gozo y paz incluso en medio de la tormenta. Querido oyente, la exhortación final que hoy recibes es clara. No abandones la fe. El mundo te grita que te rindas, el dolor te susurra que no vale la pena, las circunstancias te empujan a claudicar. Pero la voz de Dios resuena más fuerte. Mantente firme, porque el que prometió nunca falla. Cada prueba que enfrentas es temporal. Cada lágrima que derramas es recogida por Dios. Cada clamor que elevas tiene respuesta en el cielo. Perseverar en la fe no significa no caer nunca, sino levantarse cada vez con la certeza de que Dios sostiene. Significa que, aunque los vientos soplen y las tormentas arrecien, tu ancla está firme en Cristo. Significa que tu esperanza no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Y lo que crees no es una ilusión, sino la verdad eterna de la palabra de Dios. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver creyentes que no retrocedan, que no negocien su fe, que no se dejen vencer por el dolor. Necesita hombres y mujeres que, con sus vidas, proclamen que la esperanza en Cristo es más fuerte que cualquier crisis. Esa perseverancia no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a mantenerse firmes. Por eso, recibe esta exhortación como un mandato divino. No abandones tu fe. No dejes que el dolor robe tu esperanza. No permitas que las pruebas apaguen tu clamor. Levántate, confiesa, ora, espera y permite que el Espíritu Santo te llene de la fuerza necesaria para perseverar hasta el fin. Porque al final del camino, la victoria eterna no es para los que comenzaron, sino para los que permanecieron fieles hasta el final. Oración de resistencia y victoria. El camino de la fe no solo exige perseverancia, sino también resistencia activa contra todo lo que busca destruir nuestra confianza en Dios. Resistir no es aguantar pasivamente, es mantenerse firme, vestido con la armadura de la fe, y clamar en oración para vencer en medio de la batalla. La victoria del creyente no radica en sus fuerzas humanas, sino en el poder de Dios que lo sostiene día tras día. En Apocalipsis 3, 10-11, Cristo mismo habla a la iglesia de Filadelfia con palabras que atraviesan los siglos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta promesa es un recordatorio de que la resistencia no es en vano. Guardar la palabra en tiempos de prueba garantiza protección divina y asegura la recompensa eterna. El profeta Isaías confirma que la fuerza para resistir no viene de nuestra capacidad, sino de Dios mismo. En Isaías 40, 29-31 encontramos estas palabras. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La resistencia del creyente no se basa en su resistencia física ni emocional, sino en la renovación constante que proviene de esperar en Dios. El salmista también nos recuerda la necesidad de entregar nuestras cargas en oración. En Salmos 55, 22 declara: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí se revela la dinámica de la resistencia. No se trata de cargar solos con los pesos de la vida, sino de arrojarlos al Señor, confiando en que Él nos sostendrá y no permitirá que quedemos derrotados. El apóstol Pablo completa esta visión con una instrucción práctica en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Resistir y vencer no es posible sin una vida de oración constante. La oración es la respiración del soldado de Cristo,
el medio por el cual se mantiene en pie en la batalla espiritual, intercediendo no solo por sí mismo, sino por todo el pueblo de Dios. Querido oyente, la resistencia no se logra con determinación humana, sino con dependencia divina. Cada vez que oras, te estás alineando con el poder de Dios que te fortalece para no caer. Cada vez que echas tu carga sobre Él, renuevas tu fuerza. Cada vez que levantas tus ojos al cielo, el Espíritu Santo multiplica tus fuerzas. Y cada vez que velas en oración, te unes a la Iglesia global en una batalla espiritual que ya ha sido ganada en la cruz. La victoria no significa ausencia de luchas, significa permanecer en pie después de ellas. Significa que, aunque el enemigo te ataque, no podrá arrebatarte lo que Dios ya te ha dado. Significa que, aunque tu corazón se sienta cansado, Dios promete renovarte como las águilas. Significa que tu resistencia no depende de lo que sientes, sino de la fidelidad de aquel que te llamó. Por eso, hoy te exhorto a convertir tu vida en una oración constante. Ora cuando sientas fuerzas y ora cuando te falten. Ora en la abundancia y ora en la escasez. Ora cuando tengas palabras y ora cuando solo tengas lágrimas. Cada oración es un acto de resistencia y cada resistencia abre paso a la victoria. No dejes que el enemigo robe tu voz, porque tu voz en oración es la evidencia de tu fe y la llave de tu victoria. El Apocalipsis promete que Cristo guarda a los que perseveran. Isaías nos recuerda que Dios multiplica las fuerzas de los cansados. El salmista asegura que Él sostiene a los justos. Pablo confirma que debemos orar en todo tiempo. La conclusión es clara. Resistir en oración es la senda segura hacia la victoria eterna. El triunfo del Cordero y la derrota del mal. La historia humana está marcada por la tensión entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, la Biblia nos revela que esta lucha no es eterna, porque ya tiene un final escrito. Ese desenlace es la victoria absoluta del Cordero de Dios sobre toda fuerza de maldad. En Apocalipsis 17:14 encontramos una declaración poderosa. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta visión profética no deja dudas. El mal puede levantarse, puede parecer invencible, pero el Cordero siempre vencerá. El título de Señor de señores y Rey de reyes establece que no hay autoridad en el universo capaz de resistir su poder. El apóstol Pablo confirma esta victoria en Colosenses 2:15 al hablar de la cruz de Cristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo del Cordero no comenzó en el futuro profético del Apocalipsis, sino en el sacrificio consumado en el Calvario. Allí los poderes de las tinieblas fueron derrotados de manera irreversible. Lo que el Apocalipsis muestra es la consumación visible de esa victoria ya asegurada. El profeta Daniel también anticipó este desenlace siglos antes, cuando escribió en Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí descubrimos que la victoria del Cordero no es solo personal, sino que se extiende a su pueblo. La gloria del reino eterno será compartida con los santos que permanecieron fieles. El apóstol Juan en su Evangelio nos da una visión sencilla pero contundente de esta realidad. En Juan 1:5 afirma: «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Esta verdad atraviesa toda la Escritura. La oscuridad nunca puede apagar la luz. El mal nunca podrá vencer la bondad divina. La muerte nunca podrá retener a la vida eterna. Querido oyente, el triunfo del Cordero no es una posibilidad, es una certeza. El mal no tiene la última palabra. Las tinieblas pueden parecer dominantes por un tiempo, pero su derrota ya está sellada. La cruz fue la declaración pública de su fracaso, y el Apocalipsis nos muestra el acto final, donde esa derrota se manifiesta ante todo el universo. Esta verdad debe llenar tu corazón de esperanza en los momentos de mayor oscuridad. Cuando sientas que el mal avanza, recuerda que el Cordero ya venció. Cuando el pecado quiera condenarte,
recuerda que la cruz ya lo despojó de poder. Cuando el mundo parezca perdido, recuerda que el reino eterno ya está preparado para los santos. La victoria del Cordero es también tu victoria, porque estás llamado, elegido y fiel. Esta no es una batalla que peleas en tus fuerzas, sino una batalla cuyo desenlace ya fue determinado por Dios. Tu tarea no es ganar la guerra, sino permanecer fiel al vencedor. Por eso, levanta tu mirada en medio del dolor y recuerda que la historia ya tiene final escrito. El Cordero vence, la luz brilla, el mal cae y el pueblo de Dios recibe el reino eterno. Esa es la esperanza que sostiene al creyente, la verdad que rompe cadenas de temor y la promesa que asegura que cada lágrima de hoy será transformada en celebración mañana. Preparándonos como iglesia fiel. La victoria del Cordero no solo anuncia el fin del mal, sino también la preparación de un pueblo que será hallado fiel. El Apocalipsis no es únicamente un libro de juicios y señales, también es un manual de preparación para la iglesia, un llamado urgente a perseverar y a mantenerse firme en la verdad en medio de un mundo en decadencia. En Apocalipsis 2:10, Jesús dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras revelan que la fidelidad no se mide en ausencia de pruebas, sino en la capacidad de mantenerse firme aún frente a la persecución. La recompensa prometida es eterna, la corona de la vida. El apóstol Pablo nos recuerda que la gracia no solo nos salva, sino que nos enseña a vivir de manera fiel y sobria mientras esperamos la venida del Señor. En Tito 2, 11-13 leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí se nos llama a vivir preparados, no con miedo, sino con esperanza activa, moldeados por la gracia que transforma nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo, en otro momento de exhortación, escribe en 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Prepararse como iglesia fiel significa no ceder al desánimo, sino seguir trabajando, sirviendo, creciendo, porque cada esfuerzo hecho para la gloria de Dios tiene valor eterno. Nada de lo que hacemos en fe se pierde, todo cuenta en la economía del cielo. El salmista nos recuerda en Salmos 119-105 la importancia de la palabra como guía en este proceso de preparación. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En un mundo lleno de confusión y tinieblas, la fidelidad de la iglesia no puede sostenerse sin la luz de la Escritura. La palabra de Dios no es un adorno, es la lámpara que ilumina el camino de la iglesia en su jornada hacia la eternidad. Querido oyente, ser iglesia fiel en los tiempos que vivimos no es tarea sencilla. El mundo nos invita constantemente a la comodidad, al silencio y a la conformidad con las corrientes de pecado. Pero la voz de Cristo nos llama a vivir en fidelidad, a perseverar en santidad, a ser lámparas encendidas en medio de la oscuridad. La preparación no es algo superficial, es una entrega diaria, una renuncia constante, una decisión firme de esperar la venida de Cristo con un corazón íntegro. El Apocalipsis nos muestra que habrá tribulación, pero también nos asegura que habrá recompensa. Tito nos recuerda que la gracia nos transforma y nos enseña a vivir en rectitud. Pablo nos anima a ser constantes, porque nada en el Señor es en vano. El salmista nos asegura que la palabra será suficiente luz para guiarnos en el camino. Por eso, hoy la exhortación es clara. Prepárate como iglesia fiel. No dejes que la tibieza apague tu fe. No permitas que la distracción te robe la visión. No entregues tu fidelidad al cansancio ni al temor. Vive cada día como si fuera el último. Trabaja para el Señor con gozo. Y mantente firme en la palabra que alumbra tu caminar. Porque al final, los que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida y serán parte de la gloria eterna junto al Cordero. Oración final.
Al llegar a la conclusión de esta reflexión sobre la oración en tiempos difíciles y la esperanza que nos ofrece la palabra de Dios, debemos comprender que este no es simplemente el cierre de un mensaje, sino el inicio de una decisión personal y comunitaria. Vivir como hombres y mujeres que oran, que esperan y que confían en que lo prometido se cumplirá. El Apocalipsis cierra con un clamor que es al mismo tiempo una certeza y una oración. En Apocalipsis 22:20 leemos: El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estas palabras son más que una promesa. Son la expresión de una relación viva entre Cristo y su iglesia. La iglesia no espera con temor, sino con esperanza. No clama desde la desesperación, sino desde la certeza de que el regreso de Cristo pondrá fin a todo dolor. Esta declaración debe convertirse en el latido de nuestro corazón. Ven, Señor Jesús. El salmista nos recuerda en Salmos 23:4: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo es un eco de confianza que ha sostenido a generaciones enteras. Incluso cuando caminamos en valles oscuros, la promesa de la presencia de Dios transforma el miedo en fortaleza. El dolor no desaparece de inmediato, pero deja de gobernarnos, porque reconocemos que no caminamos solos. Jesús, en medio de sus últimas enseñanzas a los discípulos, dejó una promesa que trasciende siglos y continentes. En Juan 14:27 afirmó: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En este pasaje, la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia divina en medio de la tormenta. La paz que Cristo ofrece no depende de circunstancias, sino de su victoria en la cruz y de la seguridad de su regreso. El apóstol Pablo también nos regaló una bendición que hoy se convierte en nuestra oración. En 2 de Tesalonicenses 3:16 escribió: Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Esta oración apostólica encierra la promesa de que la paz de Cristo es permanente, inquebrantable y suficiente para cada situación de la vida. No importa qué tan grande sea el dolor o qué tan intensa sea la crisis, el Señor de paz puede darnos descanso y esperanza en todo momento. Querido oyente, hemos recorrido juntos un camino extenso en el que hemos visto el dolor de la humanidad reflejado en el Apocalipsis, pero también hemos descubierto que ese dolor tiene propósito, que la oración es la llave de resistencia, que el Cordero ya venció y que la Iglesia está llamada a ser fiel hasta el final. Ahora llegamos a un momento solemne: levantar una oración de agradecimiento, reconciliación y entrega total al Espíritu Santo. Oremos. Padre eterno, Dios de toda consolación, venimos delante de ti con corazones quebrantados pero llenos de esperanza. Reconocemos que hemos atravesado valles de sombra, que hemos enfrentado dolores que parecen imposibles de llevar, pero hoy confesamos que tu presencia ha sido nuestro refugio. Gracias porque, aunque hemos llorado, nunca hemos estado solos. Gracias porque tu vara y tu cayado nos han sostenido. Gracias porque en cada clamor, aunque pensamos que nadie nos escuchaba, tu oído estaba inclinado hacia nosotros. Señor Jesús, elevamos nuestra voz para decirte que esperamos tu regreso con gozo. Tú has prometido venir pronto, y nuestro corazón se une al clamor de toda la iglesia. Sí, ven, Señor Jesús. Mientras esperamos, fortalece nuestra fe, líbranos de la tibieza, despierta en nosotros un fuego de oración que no se apague, y haznos testigos fieles en medio de un mundo que necesita escuchar tu verdad. Espíritu Santo, Consolador y Maestro, te pedimos que renueves nuestras fuerzas, sana nuestras heridas, restaura nuestras almas y enciende en nosotros un espíritu de reconciliación. Que cada hogar que escucha esta palabra sea visitado con tu paz, que cada corazón quebrantado experimente tu sanidad y que cada creyente cansado reciba nuevas fuerzas como las águilas. Espíritu Santo, toma nuestro dolor y transfórmalo en ministerio. Convierte nuestras pruebas en testimonios y haz que nuestra vida sea un canal de bendición para los demás. Padre,
no solo oramos por nosotros, oramos por el mundo entero, por las naciones que se debaten entre guerras y crisis, por los niños que lloran sin pan, por los jóvenes que buscan propósito, por los ancianos que sienten soledad. Y ahora, Señor, concluimos esta oración con agradecimiento. Gracias por habernos sostenido hasta aquí. Gracias por cada vida que ha escuchado este mensaje. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por Cristo, nuestro Salvador, que venció en la cruz. Gracias por tu Espíritu, que habita en nosotros y nos fortalece. Amado hermano y hermana que escuchas estas palabras, este no es un cierre, es un comienzo. Hoy te invito a no quedarte con este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien que esté pasando por momentos difíciles, porque quizá una palabra de esperanza sea el milagro que esa persona necesita. Deja un comentario con tu testimonio de fe, porque tu historia puede inspirar a otros a levantarse. Dale me gusta y suscríbete a este canal, no por simple rutina, sino porque así apoyas a que este mensaje de esperanza siga llegando a más corazones en todo el mundo. La misión no termina aquí. La misión continúa en cada oración que elevas, en cada palabra de aliento que compartes, en cada acto de amor que realizas. El Apocalipsis nos recuerda que el tiempo está cerca y cada día que vivimos es una oportunidad para proclamar con nuestra vida: ven, Señor Jesús. Que la gracia del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén contigo hoy y siempre. Y que este mensaje sea semilla de fe, fortaleza en medio del dolor y preparación para el glorioso encuentro con Cristo. Amén y amén.